Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y dile en esta noche: eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en nosotros y en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestra fuerza. Háblanos, Espíritu de Dios, ministranos en esta noche. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Buenas noches a todos. Saluden a la persona que tienen a su lado. Qué bueno que la saluden. Quiero saludar también a todas aquellas personas que nos están viendo por internet desde Guatemala, Estados Unidos, Colombia. Buenas noches, Dios les bendiga, y esta noche es una noche de bendición. Amén. Hoy comenzamos y a partir de este jueves, todos los jueves, la introducción de la carta de los Efesios. Y Dios permite que los creyentes tengan una visión de su propósito en el plan de la historia, y es un instante en que pueden valorar quiénes son, a dónde van y de dónde vienen. La carta de Pablo a los Efesios provee a la iglesia esa visión que nosotros tenemos sobre nuestro futuro. Pablo escribió esta carta cuando estaba en la cárcel en Roma, y el tema principal de la carta de los Efesios es, en primer lugar, es el galardón espiritual del cristiano, y en segundo lugar, la unidad de la iglesia de Jesucristo. Pero hoy les voy a hablar en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, y el tema lo he titulado Prepárate para la guerra. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es tener un ejército como el ejército que tenía Israel, y nosotros somos el ejército del Dios viviente. El propósito de Dios es levantar hombres y mujeres y jóvenes guerreros que peleen sus propias batallas y ganen sus propias victorias, que podamos vivir vidas felices, vidas transformadas, vidas de bendición, porque sabemos cómo obtener nuestras bendiciones todos los días sin necesidad de que estemos lamentándonos por lo que nos está pasando. Y vamos a ir al libro de los Efesios capítulo 6, 10, 12, y voy a leer en la traducción nueva viviente. Y dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra los enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y en la Reina Valera dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Sabía usted que desde el mismo momento que usted se convirtió a Cristo, entramos en una guerra? Dígale al hermano que tiene al lado: entramos en guerra. Uno cree que las fuerzas de maldad no existen, que no batallan contra nosotros, pero son fuerzas reales. Y tenemos que entender, así como existe el bien, existe el mal. ¿Cuántos creen que existe el bien y existe el mal? Todo tiene su lado opuesto. Lo blanco tiene su lado opuesto, que es lo negro. El bien, el mal. La maldición tiene su lado opuesto, la bendición. La enfermedad es la salud. Y no podemos ser como la avestruz que mete la cabeza dentro de la arena y piensa que todo está muy bien. Yo hago una pregunta: ¿cuántos han pasado por situaciones difíciles en este lugar? Casi todos, ¿verdad?
¿Y usted qué cree? ¿Que fue Dios que lo puso o el mal? Es una pregunta que les hago. ¿Cuántos han tenido conflictos familiares? ¿Y quién ha puesto esos conflictos? ¿El bien o el mal? Entonces esta noche yo les voy a enseñar cómo blindarnos ante las situaciones que se nos van a presentar, entendiendo que existe una fuerza tenebrosa del mal. Nosotros tenemos que saber que estamos luchando no contra sangre y carne. A veces nos encontramos luchando con ciertas situaciones, con personas, pero tenemos que entender algo como cristianos. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y debemos estar preparados para resistir esos poderes del enemigo. En Mateo 16, versículo 18 y 19 dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no los conquistará. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro. Y en el primer contacto que Jesús tuvo con sus discípulos, le preguntó a ellos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y ellos le contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o algún profeta. Y Simón Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque el Padre que está en los cielos te lo reveló. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, que significa roca, piedra. Significa una persona firme, una persona definida, una persona determinante, que es lo que debemos ser nosotros como cristianos: estar firmes en la roca que es Cristo y pararnos firmes sobre toda fuerza del mal y atacar con las armas que Dios nos ha entregado. Y él le dijo: y sobre esta roca que acaba de confesar que soy el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que nosotros como cristianos no podemos huirle al diablo, no podemos huirle a sus ataques, sino que tenemos que confrontar al enemigo, tenemos que atacarlo. Más bien que el enemigo huya de nosotros y nosotros no huyamos de él. Tú tienes la victoria ganada, porque Cristo en la cruz nos dio la victoria sobre Satanás. ¿Cuántos creen que Cristo te dio la victoria ya? Démosle un aplauso al Señor. ¿Y cómo vamos a atacar el poder del enemigo? Con oración. Repita conmigo: con oración, intercesión, ayuno, guerra espiritual, clamor. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, porque el ayuno y la oración son dos armas muy poderosas que el Señor nos entregó. Por eso el Señor nos dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor Jesús nos enseñó un principio y lo encontramos en Marcos 3:27. Y dice la Biblia: permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Nos enseña a atar al hombre fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo: todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Él nos dio el poder, y por eso Pablo nos dijo: su lucha no es con carne y sangre, sino con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo y con huestes espirituales de las regiones celestes.
que tomaremos toda la armadura que Dios nos dio, dice la Biblia, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos los días nosotros debemos ponernos la armadura de Dios. Yo creo que aquí muchos ya conocen qué es la armadura de Dios. Y nos habla en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos da todas las piezas de la armadura, que es el uniforme del cristiano, y debemos ponérnoslas todos los días, no salir de la casa sin la armadura de Dios. Hay que entender algo, las tinieblas están organizadas. ¿Usted sabía que ellos están muy organizados? Satanás tiene un gobernador en las naciones, Satanás tiene un gobernador en los departamentos, tiene un gobernador en las ciudades y tiene un gobernador en las casas y en los barrios. Por eso es que a veces nosotros vemos que hay casas donde hay maldiciones, donde hay adicciones, donde hay religiosidad, idolatría, pleitos, iras, contiendas, odios, venganzas. Porque Satanás ha puesto un hombre fuerte que está gobernando ese lugar. Y Dios no quiere que vivamos así, Dios quiere que vivamos en victoria y que saquemos el hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero primero lo tenemos que atar y luego lo tenemos que sacar de nuestras casas. Pero el problema es que muchas familias se han conformado a vivir así y no quieren hacer nada por sus casas. Entonces es muy difícil romper los poderes demoníacos cuando las personas no se levantan a atar, echar fuera todos esos demonios de su casa. La Biblia nos habla de demonios, nos habla del diablo, nos habla del bien, del mal, nos habla de bendición, nos habla de maldición, nos habla de la familia, de las finanzas, de los hijos. La Biblia nos habla de todo, porque la Biblia es el libro más actual que tenemos en todos los años de la historia y nunca pasará. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso muchas veces en nuestras familias permanecen maldiciones de generación a generación, se están transmitiendo, y el Señor dijo que teníamos que atar el hombre fuerte y sacarlo de nuestra casa, romper esa tradición que tenemos en la casa. Tradiciones de religiosidad. ¿Qué es un religioso? Un religioso es el que predica pero no vive. Es el que habla muy bonito de Dios pero no vive. No practica lo que Dios quiere que practiquemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el hombre fuerte? Atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y si nosotros lo atamos, va a ser atado en el cielo. Y nosotros podemos usar nuestro poder y autoridad que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si en una familia predomina el espíritu de juego de azar, y sabes que es un principado que está controlando tu familia, tú debes atarlo por nombre y saber qué principado está operando en tu casa, identificarlo. Es muy fácil identificar los demonios que se están moviendo en nuestra casa y atarlos y reprenderlos en el nombre de Jesús. Dios nos dio el poder y nos dio la autoridad. Él dijo: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios, hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. Tenemos que guerrear, tenemos que pelear la buena batalla y tenemos que ganarla por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación. Tenemos que entrar en guerra espiritual. Marcos 16, versículo 17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre. Solo tú tienes el poder para atarlo y echarlo fuera. Cada persona tiene la autoridad de Dios. Cada persona que conoce a Jesucristo tiene la autoridad de Dios para echar fuera de su casa y desarraigar todas las maldiciones que están operando en tu casa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es identificar qué se está moviendo en mi casa y echarlo fuera. A veces se mueve la idolatría, la religiosidad, la
corrupción, la manipulación, la hechicería, la brujería, pleitos, contiendas. Y verdad que a veces nos enfrascamos en una pelea con la gente, con los hijos, con el esposo, y no nos damos cuenta que es Satanás que está allí deleitándose y nos está poniendo el uno contra el otro, cuando nuestro deber como cristianos es usar el poder de Dios para echar fuera todo eso de nuestras vidas y de nuestras casas. Es enfrentarnos al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret y salvar nuestras familias. ¿Cómo está operando ese gobernador en las naciones? Nosotros vemos ahora la corrupción que se mueve en el gobierno, la injusticia, la inmoralidad sexual, la manipulación, la mentira, el engaño, el socialismo. Vemos una cantidad de cosas que se están moviendo y es obligación de nosotros como cristianos orar por nuestra nación, clamar por nuestra nación, identificar esos demonios, atarlos y echarlos fuera de Colombia. ¿Cuántos creen que nuestra oración puede liberar nuestro país de toda la corrupción que está viviendo? Amén. Tenemos el poder y tenemos la autoridad y tenemos que entrar en ayuno y oración por nuestra nación y por las naciones también, porque ahora vemos cómo está Venezuela y debemos estar orando también por ese país. Esos son principados que debemos atar y reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay otro punto muy importante en la Biblia que debemos resistir al adversario. Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante dice así: así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadoras y purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Dice que derramemos lágrimas por lo que hemos hecho, que pidamos perdón por el pecado de nuestros padres, de nosotros, que nos lamentemos, que sintamos dolor de lo que hemos vivido mal delante del Señor, y que haya llanto y que haya tristeza en vez de risa, que podamos verdaderamente lamentarnos delante de Dios por todo lo que está pasando en este mundo. Ahorita estamos viendo cuántos niños violados y asesinados. ¿Será que la iglesia se está lamentando por esto? ¿Será que la iglesia está ayunando, está orando, está reprendiendo esos demonios de inmoralidad, de inmundicia que están tomando nuestros niños en nuestro país? Nosotros mismos tenemos hijos, nietos. Y hermanos, tenemos que levantarnos en oración, en ayuno, en guerra espiritual. Dios nos entregó las armas. Y una de las armas poderosas es la sangre de Jesucristo. Si nosotros oramos, va a cesar toda esa violencia y todo eso que están viviendo nuestros niños. Yo no sé qué siente usted cuando lee las noticias. Niños de 1 mes, niños de 10 meses, de 2 añitos, violados, asesinados. ¿Y qué está haciendo la iglesia, hermanos? Un día el Señor me decía: salva a los niños. Y yo no entendía, yo le decía: Señor, ¿cómo? Y me dijo: una oración puede cambiarlo todo. Ayunen, oren por los niños, cuídenlos. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad, no solo con nuestra familia, sino con nuestra nación, con nuestra ciudad y con nuestros niños. Somos responsables, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad, y nos ha dado el poder para atar y echar fuera demonios y hollar serpientes y escorpiones y ganar esta guerra. Y yo sé que la tenemos ganada y que vamos a ver una Colombia diferente, porque nos vamos a levantar y vamos a pelear la buena batalla en nuestro país. Amén. Hay 2 aspectos muy importantes en este pasaje. Dice la Biblia que resistamos al diablo
Y dice que nos sometamos a Dios, que lo obedezcamos, que nos arrepintamos sinceramente. Dios quiere un arrepentimiento sincero de su pueblo. Y que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo con las armas que Dios nos entregó. Lo uno depende de lo otro. Si alguien no está sometido a Dios, es muy difícil que gane esta batalla. Hermanos, tenemos que estar alerta. Tenemos un enemigo que se llama Satanás y no duerme. Y la Biblia dice que él vino a matar, a destruir y a robar, y lo está haciendo. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo más lindo de Jesús es que esta batalla la tenemos ganada. Él nos dio ya la victoria, amén. Pero tenemos que levantarnos, hermanos. Por ejemplo, hay gente que Dios ha hecho un milagro de sanidad, que Dios le sanó de una enfermedad, pero de pronto empieza a sentir los síntomas nuevamente. Y a veces nos ha pasado aquí en la iglesia: hermana, ore otra vez por mí, que no me sané, la enfermedad volvió. Y yo quiero decirte algo en esta noche: Dios lo que hace, lo hace perfecto. Hay un espíritu de sugestión que te quiere robar tu milagro, que te quiere robar la sanidad que Dios te dio. Y tienes que identificarlo y echarlo fuera y creer que lo que Dios hace es perfecto y que la voluntad de Dios es que tú seas sano, seas bendecido, seas prosperado en todas las cosas, amén. ¿Y para qué viene ese espíritu de sugestión? Él viene para volver a controlar tu vida, porque esos espíritus controlan nuestra vida. Espíritus de depresión, de pánico, espíritus inmundos que quieren venir a controlar nuestros hijos, nuestra vida, de homicidio, de suicidio. Y nosotros tenemos el poder para atarlos y echarlos fuera. También tenemos el poder para romper maldiciones generacionales. Hay hogares, familias, donde todos son divorciados y se ha pasado de generación a generación. Hay drogadicción, hay enfermedades, pobreza, ruina, miseria, que han arrastrado de generación en generación, nunca progresan y hacen todo lo posible y no salen adelante. Tenemos que identificar qué es la maldición que tenemos en nuestra familia y debemos también atarla y reprenderla en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se va toda maldición de tu familia y tu familia es libre en el poder de Jesús de Nazaret, amén. Gálatas capítulo 3 versículo 3 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Qué palabra tan poderosa. Cristo nos redimió de toda maldición. Y yo sé que lo que dice la Biblia es una verdad absoluta. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? Y que lo que dice se cumple. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Pero nosotros tenemos que actuar, porque Dios nos dio las armas y nos dio el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar los demonios, las maldiciones que se están moviendo y atarlos y reprenderlos en el nombre de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Ponga en la cruz toda maldición. Qué bueno que usted llegue a su casa e identifique qué ha atormentado su familia por años, por días, por meses, por siglos. ¿Cuál es la maldición que ha cargado su familia de generación en generación? Hay familias que todas mueren del corazón, de cáncer. Hay familias que siempre son pobres, con escasez, que no salen adelante, o son rechazados, o viven una vida de depresión, de tristeza, de soledad.
Todas estas maldiciones son maldiciones generacionales, las cuales nosotros podemos tomar el poder de Dios y atarlas y echarlas fuera. Una de las armas poderosas es la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Esto nos habla de guerra espiritual y habla de la iglesia. Dice que nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, por nuestro testimonio y porque no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que si morimos iremos con nuestro Salvador. Amén. Dice que cuando el ángel Miguel se enfrentó a Satanás en sus 4 manifestaciones como dragón, serpiente, diablo y Satanás, y lo único que él usó para reprenderlo fue: te reprendo en el nombre de Jesús. La misma confesión que nosotros tenemos a lo que la sangre de Jesús hizo y hará por nosotros. Por eso dice que ellos, refiriéndose a nosotros como creyentes, la Biblia siempre será para nosotros. La Biblia no ha pasado ni fue para ellos, sino que es para todos nosotros por generaciones y generaciones hasta que Cristo venga. Amén. Y dice que lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas. Ahora, si tú no le has entregado en plenitud tu vida a Cristo, sino que tienes un pie en el mundo y otro con el Señor, no vas a poder vencer al enemigo. Esto es de entrega, es de entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, todo lo que somos y lo que tenemos a Cristo. Es una entrega total. Pero si no lo has entregado, ¿cómo piensas vencer al enemigo? Pero te tengo una buena noticia, y es que hoy tienes la oportunidad de darle tu vida a Jesús. Amén. Para que tengas toda la armadura de Dios y seas un guerrero victorioso, que cuando pelees tus batallas obtengas tu victoria en todo lo que eres y en todo lo que haces. Entonces dice la Biblia que vamos a caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios ya nos dio la victoria, ya Dios lo hizo en la cruz. Ahora te toca a ti, tu pelea, ganar esa batalla, y la tenemos ya ganada porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie en esta noche. Yo no sé qué estés viviendo, qué está viviendo tu familia, qué ha pasado en tus generaciones, pero sí quiero decirte en esta noche que Dios está en este asunto y que Dios quiere que la iglesia se vuelva una iglesia poderosa en batalla. Que la iglesia sea el ejército del Dios viviente en esta ciudad, y que ganemos como David mató al gigante, nosotros podamos matar nuestros gigantes en el poder del Espíritu Santo. Él le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue el Espíritu Santo quien mató a Goliat. Y ese mismo Espíritu Santo está con nosotros para deshacer toda obra del diablo y para que nosotros tengamos la victoria con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestras finanzas y en nuestra vida espiritual. Cierra tus ojos y dile: Señor, en esta noche yo quiero ser un guerrero, una guerrera. Yo quiero conocer bien a fondo las armas que tú me has entregado. Quiero leer tu Biblia y quiero que me la reveles. Quiero que me reveles la palabra que me has dado en esta noche, y que yo pueda levantarme, Señor, a obtener las victorias que necesito tener,
a obtener victoria en mi hogar, en mi empresa, en mi trabajo, en la calle, Señor, a tener la victoria, Señor amado, en esta nación, que podamos ver la gloria tuya en nuestras vidas, que podamos tener sosiego, que podamos tener seguridad, caminar seguros en las calles, porque sabemos que tú estás con nosotros, y que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Contigo, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú nos diste la victoria en la cruz, y tú nos estás enseñando cómo ganar nuestras batallas, cómo atar el hombre fuerte y echarlo fuera de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra ciudad, de nuestro país, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás levantando un ejército guerrero. Estás levantando hombres y mujeres que se paren en la brecha y que decidan tomar las armas del Espíritu y salir a la guerra. Señor, ayúdanos a enfrentar la guerra que tenemos. Y llénanos del poder de tu Espíritu Santo, del fuego, de la unción. Danos la dirección, revélanos esta guerra y ayúdanos a ganarla. Señor, cada uno de nosotros tenemos que ganar una guerra. Cada uno de nosotros tenemos que pelear esta batalla. Y sabemos que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tu palabra dice, Señor, que estamos en lugares celestiales con Cristo, que el diablo no nos puede tocar. Y en el nombre de Jesús esta noche rompemos toda maldición generacional. Echamos fuera el hombre fuerte de los hogares, de idolatría, Señor, de religiosidad, de inmoralidad. Señor, todo hombre fuerte de drogadicción, de pobreza, de ruina, todo hombre fuerte de enfermedad, se va en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Y te pedimos, Señor, que traigan libertad a los hogares, que traigan libertad a las familias, que se rompan las ataduras y que llegue la salvación a cada rincón de nuestra familia, a cada rincón de nuestra ciudad, de nuestro país. Que veamos la salvación tuya en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver la victoria que tú nos has dado, Señor. Queremos ver, Señor, esa victoria en nuestras vidas. Quita toda cobardía, Señor. Quita todo miedo y todo temor, porque tú nos has dado poder y autoridad sobre el enemigo, Señor. Tú nos has dado el poder de tu fuerza para vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Señor, reprendemos los planes del enemigo. Cancelamos todo lo que el enemigo tenga para nosotros, Señor. Declaramos libertad en nuestras vidas, en nuestras familias. Declaramos la sangre de Jesucristo, la proclamamos sobre nuestra generación. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros hijos, guarda nuestros hogares, bendice nuestra ciudad, bendice nuestra nación, Señor, y llena nuestras vidas de tu gloria, de tu poder, de tu paz. Señor, ayúdanos a llevar adelante tu obra, ayúdanos a hacer tu obra en esta ciudad, ayúdanos para que la cosecha que está lista venga a los pies tuyos. Ayúdanos, Señor, a recoger esa cosecha, a recoger esa cosecha de almas que se están perdiendo porque nosotros no estamos haciendo la guerra espiritual y estamos desatando las almas para salvación. Señor, ayúdanos, bendícenos, dirígenos, guíanos, ilumínanos. Espíritu Santo, trae el poder de tu Espíritu a nuestras vidas. Quita el miedo y el temor por el enemigo y ayúdanos a levantarnos y atacar, Señor. Que antes que el enemigo nos ataque, nosotros estemos listos a atacar y a levantarnos en victoria. Señor, te doy gracias porque tú eres todopoderoso y porque tú ya lo venciste en la cruz y ya tenemos esta batalla ganada. Ahora ayúdanos, ilumínanos, guíanos, oriéntanos, Espíritu Santo.
llena nuestras vidas de luz y revélanos tu palabra. Revélanos, Señor, el libro de Efesios. Revélanos Efesios 6, 10, 12. Revélanos toda la armadura de Dios y ayúdanos y dirígenos para usar bien las armas que nos has entregado. Y sobre todo, Espíritu Santo, trae convicción de pecado a nuestros corazones y limpia nuestras manos y purifica nuestras vidas. Límpianos de toda maldad, de toda iniquidad y de todo pecado, en el nombre de Jesús, y lávanos con tu sangre preciosa en esta noche. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado y lávanos con tu sangre. Levanta tus manos y adora a Dios en esta noche. Repite conmigo y dile: Satanás, yo te prohíbo en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado y el poder del Espíritu Santo, quitarme lo que me pertenece. No me puedes quitar mis hijos, ni mi familia, ni mi negocio, ni mis propiedades, ni lo que tengo, ni lo que tendré, porque mi futuro está blindado por la sangre de Cristo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que no me quitarás lo que me pertenece, porque en el nombre de Jesús te ato y te reprendo y te ordeno que salgas ahora mismo de mi vida, de mi casa, de mi ciudad, en el nombre de Jesús. Y declaro que nunca más me robarás, ni me enfermarás, ni me quitarás lo que me pertenece, porque en el nombre de Cristo Jesús me levanto para desatar bendiciones, para desatar salud, para desatar vida, porque todo lo que desate en la tierra
será desatado en el cielo, y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y en esta noche te ato, principado de robo, de atraco, de muerte, y te prohíbo tocarme, tocar mi familia, tocar nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Y declaro la victoria, declaro la vida, declaro la seguridad, la confianza, y reprendo todo espíritu de retaliación y de venganza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro victoria, victoria en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque soy más que vencedor en Cristo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Termino con un testimonio. Recién comenzamos la iglesia. Habíamos comprado todo con tanta dificultad, y lo de mi casa también. Y un domingo yo estoy predicando en la iglesia, llegamos al apartamento y nos lo habían desocupado. Ya han llevado hasta el arriendo de la bodeguita que teníamos. Y a la semana siguiente se nos desocuparon la iglesia, se llevaron todo. Y yo me paré en medio de la iglesia y le dije a Satanás: nunca en tu vida se te ocurra tocarme, ni mi iglesia, ni mi casa, ni mis hijos, porque yo estoy blindada con la sangre de Cristo, y te reprendo. Y nunca jamás nos volvió a robar, nunca jamás nos volvió a tocar, y nunca jamás nos tocará, porque estamos blindados con la sangre de Cristo, y tenemos el poder y la autoridad para reprender toda fuerza del mal y atarlo y declararlo sin poder contra nuestras vidas, nuestras propiedades, nuestros hijos. Hermanos, despertemos a la realidad que estamos viviendo, porque no hay cosa peor que ignorar lo que estamos viviendo y no hacer nada. Tenemos que levantarnos y reprender toda fuerza del enemigo, atarlo, y en el nombre de Jesús él tendrá que irse y soltar todas tus bendiciones y lo que te pertenece. Amén. Que Dios los bendiga. Un momentico. Quiero invitar a las personas que nos visitan por primera vez en esta noche a que hagan una oración conmigo, y toda la iglesia lo vamos a hacer. Dile al Señor: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades y mis maldades, y crea en mí un corazón limpio y puro. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa y ven a vivir a mi corazón. Te recibo como mi Salvador y Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y a los nuevos les tienen un obsequio en el lobby.